Vamos a comenzar entonces mostrándola en qué consiste el curso. Es un curso que se dicta por primera vez en la universidad, así que fantástico, ecuaciones diferenciales. Las competencias del perfil que atribuyen a esta actividad, conducir procesos de aprendizaje para resolver de manera argumentada problemas extraídos del ámbito matemático escolar, de la vida cotidiana o de otras ciencias, abordables desde un punto de vista algebraico o del cálculo diferencial integral, haciendo uso de metodologías, estrategias, modelos matemáticos y tecnologías educativas adecuadas, dando cuenta de una comprensión de los conceptos y aspectos fundamentales de estas áreas temáticas para concluir acerca de la pertenencia y soluciones obtenidas. O sea, en el fondo, en el perfil de egreso que ustedes tienen, acá aporta, acá tributa, ¿de acuerdo? La descripción de cuál es la actividad curricular. Esta actividad tiene por objeto que la y los estudiantes comprendan y apliquen las ecuaciones diferenciales como modelos matemáticos que se construyen y utilizan en la resolución de problemas extraídos del ámbito matemático escolar, de la vida cotidiana o de otras ciencias, ¿ya? Vamos a estudiar en específico ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, tales como variables separables, homogéneas exactas, con factores integrantes y lineales. Además, se espera que los estudiantes analicen la pertinencia de las soluciones obtenidas en función de los problemas a resolver. O sea, vamos a ver problemas de aplicación también. Aquí aparecen los resultados de aprendizaje, que yo los invito a leerlos, porque esto ya está publicado en el aula virtual de la universidad, y tenemos 3 grandes unidades. La primera unidad es como cortita porque apunta a modelos matemáticos. Primero, aquí vamos a ver qué cosa es una ecuación diferencial desde la perspectiva conceptual. ¿A qué se refiere una ecuación? Vamos a partir de hecho en la siguiente hora con esto. El concepto de ecuación diferencial, la conexión que tiene una ecuación diferencial con el mundo real y con el mundo matemático, y vamos a ver cómo se plantean algunas ecuaciones diferenciales y cuál es la definición de la solución de una ecuación diferencial, ¿ya? Después, como segundo, y esta unidad es como grandota, la segunda es las ecuaciones diferenciales. Vamos a meternos directamente a resolver una ecuación diferencial de variables separables, de tipo homogéneo y de tipo exacto, que son 3 tipos de ecuaciones, resolución, métodos para resolver cierto tipo de ecuaciones diferenciales. Hay ecuaciones diferenciables de variables separables, homogéneas y exactas, y estos son 3 métodos que nos van a permitir resolver cierto tipo de ecuaciones diferenciales ordinarias. Ya también les voy a decir por qué se llama ordinarias, digamos, no es porque se rasca, sino que hay ecuaciones diferenciales ordinarias, que son como cuando aparecen primera derivada o segunda derivada, en el fondo cuando se resuelven, uno busca encontrar una función que depende de una sola variable real, una función real que depende de una sola variable real, y están las ecuaciones diferenciales con derivadas parciales, ecuaciones diferenciales parciales, donde aparecen en el enunciado de la ecuación diferencial derivadas parciales. Ustedes ya tienen que haber visto que hay funciones en varias variables, entonces lo que se busca, el objetivo de la resolución de una ecuación diferencial con derivadas parciales es encontrar una función que depende de más de una variable que satisface la ecuación diferencial. Ya, pero nosotros nos vamos a concentrar en este curso solamente en resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Ya? Y el último tópico, las ecuaciones de tipo lineal. Vamos a definir qué son las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, cómo resolverlas y algunas aplicaciones. ¿Ya? Aplicaciones de todas estas ecuaciones diferenciales. Aquí aparece la bibliografía mínima, complementaria, otros recursos, el método de evaluación. Yo todavía no he planificado las fechas de las pruebas y yo espero la próxima semana más o menos tener las fechas claras y ahí les voy a informar respecto de las fechas de las evaluaciones. Método de evaluación, pauta de revisión, auto y coevaluación para 3 talleres grupales, ¿ya? O sea, van a haber 3 talleres grupales que equivalen a un 15%, 3 pruebas escritas individuales, estas 3 pruebas escritas valen un 45%, tenemos 45 más 15, nos da 60%, controles periódicos y tareas un 10%, y la evaluación integrativa que vale un 30%. Y esto enterito nos da el 100%, que es lo que equivale al curso. ¿De acuerdo? La evaluación, acuérdense que la evaluación integrativa es como el examen, que vale un 30%, por lo tanto lo anterior tiene que darnos un 70%. O sea, van a haber controles, van a haber talleres que principalmente los talleres y estas cosas van a ser de tipo grupal.
Los controles ahí los vamos a conversar en realidad, a lo mejor, dado que el curso es numeroso, vamos a hacer estas actividades grupales. Obviamente, las pruebas van a ser individuales, cada una vale un 15%. Estas pruebas en algunos casos van a ser de alternativas y en otros casos van a ser de desarrollo. ¿Ok? Donde ustedes van a tener, de ahí cuando nos toque la prueba específica, yo les voy a explicar cuál es la metodología que vamos a utilizar para las pruebas. ¿Ok? ¿Ya? Y eso sería respecto del programa, así a nivel general. ¿Hay alguna pregunta del programa? Digo. ¿No? Sí, del programa solamente. Dígame. Cuando habló de las ecuaciones diferenciales ordinarias, estas que tienen con fracciones parciales, o sea, con derivadas parciales, No. llegaremos a ver hasta Bernoulli, más, menos, para tener una idea. No, le explico. Hay dos tipos de ecuaciones diferenciales. Una de las ecuaciones diferenciales ordinarias y otras son las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Nosotros nos vamos a concentrar solamente en las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿de acuerdo? Ya, Las otras no las vamos a ver porque no se ven en ningún curso de ecuaciones diferenciales normales, o sea, ecuaciones diferenciales 1. Hay ciertas áreas donde se meten a ver ecuaciones diferenciales 2, y ahí se ven ecuaciones diferenciales con derivadas parciales. Ese es otro carril. Pero en el carril de las ecuaciones diferenciales ordinarias, usted me está preguntando si vamos a llegar a ver, por ejemplo, la ecuación diferencial de Riccati, de Bernoulli. sí, Eh, lo vamos a intentar. Lo que pasa es que esas son ecuaciones diferenciales de orden mayor, y nosotros no solamente vamos a ver ecuaciones diferenciales de orden 1. ya. ¿Me entiende? Entonces, esa que usted nombra, usted me está preguntando puras cosas que nosotros no vamos a ver. Lo que pasa es que tengo unos cuadernos antiguos, entonces quería saber si lo iba a usar o no. No, o sea, la primera parte sí, en la primera parte sí, pero nosotros no vamos a ver esas de Bernoulli, de Euler y de otros, de Riccati. No, esas no las vamos a ver, no están dentro del programa. ¿Sí? Ya. Ya, eso. ¿Qué otra cosa? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya. Entonces vamos a retomar directamente, vamos viendo la primera unidad, que es la unidad de modelación de ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Es una especie de la introducción a ecuaciones diferenciales. Entonces, primero vamos a tener el apunte 1, son algunas definiciones previas, como por ejemplo, considerar el siguiente problema. Por ejemplo, ¿cuáles serán? A ver, acuérdense ustedes que en cálculo 1, uno tenía un eje X, el eje Y, y tenía una cierta función que era Y igual a F de X o Y igual a Y de X, ¿no es cierto? Una cierta función, tenemos un punto X, Y que pertenece a la función. Entonces, por ejemplo, una pregunta que uno podría hacerse, ¿cuáles serán las curvas? O sea, ¿cuáles serán todas las curvas, o sea, todas las funciones que verifican que la pendiente en cada uno de sus puntos es igual al doble de la suma de las coordenadas del punto? A ver, veamos cuál es el sentido de cómo es el planteamiento de este problema. Recordemos algunas cosas del cálculo 1. ¿Se acuerdan ustedes cuando nosotros teníamos, a ver, déjenme activar la pizarra que se me quedó aquí atrapada? Acuérdense ustedes, en el cálculo 1 nosotros teníamos que si teníamos nosotros una curva y teníamos un punto que en general lo llamábamos x sub 0, y sub 0, la recta que es tangente a esta curva en este punto que está acá correspondería, por ejemplo, a esa curva roja que está ahí. Ya la estoy haciendo exageradamente grande para que se vea. Entonces, esta es una recta que es tangente a esta curva. Esta recta tangente tenía por ecuación, por ejemplo, si hubiese sido en el punto x sub 0, y sub 0, era y menos y sub 0 igual a f' evaluado en x sub 0 por x menos x sub 0. Esta que está acá corresponde a la ecuación de la recta tangente a f de x en el punto x sub 0, y sub 0, ¿ya?
esta fórmula que está acá, nosotros la teníamos del cálculo 1, ¿ya? Y menos y sub 0 igual a f' evaluado en x sub 0 por x menos x sub 0. Donde esto que está acá, f' evaluado en x sub 0, corresponde a la pendiente de la recta tangente, el m. ¿Se acuerdan cuando uno tiene la ecuación de una recta? Si uno tiene la ecuación... no me está dejando escribir. De repente se me pone mañoso el lápiz. Si uno tiene una recta igual a mx más n, esto que acompaña a x que está acá, acuérdense que es la pendiente. Pendiente. Entonces, en el caso particular de la ecuación de la recta tangente a esta gráfica de la función, esta que está acá corresponde a la pendiente de la recta tangente. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esta es la pendiente de la recta tangente, o sea, f' de x. Acuérdense ustedes que la derivada f' de x también se puede denotar como la derivada de y respecto de x, ¿no es cierto? Entonces, esta que está acá representa la pendiente. Entonces, fíjense cuál es el problema que aparece acá enunciado. Dice, ¿cuáles serán las curvas? O sea, nos están preguntando por una y de x que verifican que la pendiente en cada uno de sus puntos, o sea, en cualquier x sub 0 como y sub 0, en cualquier x, y que pertenece a la curva, va a ser igual al doble de la suma de las coordenadas de ese punto. O sea, fíjense que estamos pensando en un punto x, y cualquiera que pertenece a la curva, el doble del x más el y, porque esas serían las coordenadas del punto x, y, ¿no es cierto? Entonces, como el planteamiento de ese problema se hace de esta manera, o sea, de y a de x, que corresponde a la pendiente, a esta pendiente que está acá, de y a de x igual al doble de x más y. Y esto se puede escribir como y' igual a 2 por x más y. Si ustedes observan ahora, esta ecuación que representa la situación planteada originalmente, esto que está acá es una ecuación diferencial de tipo ordinaria. ¿Por qué? Lo que busca esta ecuación diferencial es una cierta función o todas las funciones y de x que satisfacen que su derivada es igual al doble de la variable x más la función original y. Por lo tanto, lo que uno busca cuando uno resuelve una ecuación diferencial es una función cualquiera que satisface que al derivarla, en este caso particular de este problema, va a ser igual al doble del x más el y. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros cuando resolvíamos, no sé, en introducción al cálculo o en matemáticas 1, no sé, una ecuación algebraica, por ejemplo, si nosotros teníamos la ecuación, que no me deja escribir el lápiz, por ejemplo, teníamos la ecuación 3x más 1 igual a 2, no es que ustedes no estén viendo, sino que mi lápiz no está escribiendo. Espérenme un rato porque esto tiene un tiempo donde se porta mal y después recapacita y vuelve. Por ejemplo, si nosotros teníamos que resolver esta ecuación que está acá, nosotros pasamos para un lado y el objetivo de esto era encontrar un valor, un número. Esta es una ecuación algebraica donde la solución es un número. Nosotros ahora lo que estamos haciendo, vamos a tomar una ecuación diferencial y la solución no va a ser un número, sino que la solución es una función, que en realidad después vamos a darnos cuenta que es una función general. O sea, son múltiples funciones que satisfacen la condición que aparece en la ecuación. Entonces el objetivo, el elemento que nosotros estamos buscando es una función. Y la solución de los ejercicios que vamos a comenzar a resolver son funciones. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Si hay alguna pregunta, me hablan o me escriben por el chat. ¿Ok? Ya. Y esta ecuación que está acá es un ejemplo de una ecuación diferencial ordinaria. ¿Ok? Siguiente problema. Por ejemplo, ¿cuál será el camino recorrido por un cuerpo durante el tiempo t si su velocidad es proporcional al trayecto, sabiendo que en 10 segundos el cuerpo recorre 100 metros y en 15 segundos recorre 20 metros? A ver, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos que en este caso dice cuál será el camino recorrido por un cuerpo durante un tiempo t si su velocidad, esta es la velocidad, a ver, voy a sacar el lápiz, esta que está acá es la velocidad,
velocidad. Bueno, no puedo escribir bien la letra D. No, ya. Si su velocidad, que sería v de t, es proporcional al trayecto, esto que está acá es el trayecto, x de t, de acuerdo a la trayectoria en la cual se mueve una partícula en un tiempo t. Y esto es una constante que es llamada constante de proporcionalidad. Entonces la ecuación sería v de t igual a k por x de t, ¿no es cierto? Si su velocidad es proporcional al trayecto, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense ustedes que como nosotros, la pregunta es el camino recorrido. Cuando hablamos del camino recorrido, nos estamos refiriendo a x de t, ¿no es cierto? ¿Sí? El camino recorrido, si se cumple esto que está acá. Por lo tanto, esta v de t, ustedes saben que la velocidad es la derivada de la trayectoria, ¿cierto? Con un concepto físico. La velocidad es la derivada, si x de t es la trayectoria, lo que nos da la trayectoria, el v de t corresponde a x' de t. Y aunque no aparece en este ejercicio, el a de t, que corresponde a la aceleración es la derivada de la velocidad, ¿cierto? Y a de t, no me quiere dejar escribir. Y a de t es igual a b' de t. Pero la tercera ecuación no la vamos a escribir porque no la vamos a ocupar en este problema. Por lo tanto, vamos a reemplazar, en vez de poner el b de t, vamos a poner x' de t, ¿cierto? Porque eso representa la derivada de la función trayectoria, que es la velocidad, igual a k por x de t. Por lo tanto, fíjense ustedes, la derivada de la función incógnita x, ahora estamos considerando a x como una función que depende del tiempo t, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto que aparece acá es otra ecuación diferencial, donde el objetivo que tenemos nosotros con esta ecuación diferencial es llegar a encontrar de manera explícita cuál es la función x, que en este caso es una función que depende del tiempo t, una función, es el objetivo, llegar a determinar esta función que satisface que su derivada va a ser igual a una constante por la misma función x de t. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y entonces, en esta ecuación, k es la constante de proporcionalidad y la variable independiente es el tiempo. Además, debe verificarse que la función evaluada en 10 nos da 100. ¿Por qué? Porque fíjense que en el enunciado del problema dice que sabiendo que en 10 segundos el cuerpo recorre 100 metros, o sea, que cuando t vale 10, x de 10 es igual a 100. Y además en el enunciado dice que en 15 segundos recorre 200 metros, o sea que x de 15 es igual a 200, ¿ya? Este problema es un problema de una ecuación diferencial, donde hay que resolver una ecuación diferencial, pero tiene ciertas restricciones. Estas restricciones después vamos a ver se llaman condiciones de borde, ¿ya? ¿Ok? Por lo tanto, para poder responder tanto el problema 2 como el problema 1, nosotros vamos a ver ciertas estrategias, ciertas técnicas que nos van a permitir resolver ecuaciones diferenciales, ¿ya? Entonces, una vez que empecemos a ver las formas de resolver ecuaciones diferenciales, vamos a volver al problema 1 y al problema 2 para resolverlo. O sea, en el caso del problema 1, llegar a encontrar la función y de x, y en el problema 2, llegar a encontrar la función x de t. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Ya? ¿No? Ok. Entonces ahora vamos a ir a las definiciones teóricas de lo que acabamos de conversar recién en el planteamiento de los problemas a modo de introducción. La primera definición vamos a llamar, ¿qué cosa es una ecuación diferencial? Es una ecuación que relaciona una función o una variable dependiente, su variable o variables independientes, en nuestro caso particular va a ser una sola variable, porque vamos a resolver ecuaciones que dependen de una sola variable, y sus derivadas. Si la ecuación contiene derivadas respecto a una sola variable independiente, entonces se dice que es una ecuación diferencial ordinaria, y de aquí en adelante vamos a hablar de EDO, ¿de acuerdo?
y si contiene derivadas parciales, lo que les expliqué en el primer bloque, respecto de dos o más variables independientes, se llama ecuación en derivadas parciales, que se representa por EDP. Como les dije recién, estas no las vamos a trabajar en este curso. Vamos a trabajar puras E2, ecuaciones diferenciales ordinarias. Estas, por ejemplo, son ecuaciones diferenciales ordinarias. De I a de X, o sea que representa la derivada de I a de X menos 4I igual a 2. Esta es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Por qué? Porque andamos buscando I que está en función de X. Esta que está acá es otra manera de escribir una ecuación diferencial ordinaria, que es X más 2I por dx menos 3I por dI igual a 0. Y aquí voy a hacer una observación, vamos a rayar un poquito. Esta ecuación diferencial que aparece acá es equivalente a esta otra ecuación diferencial. Cuando hablo que es una ecuación diferencial equivalente, significa que se puede representar de otra manera. O sea, por ejemplo, nosotros vamos a tener X más 2I menos 3I por dI a de X igual a 0. O sea, esto va a ser igual a menos 3I por dI a de X igual a menos X más 2I. Y por ejemplo, podríamos decir dI a de X, si ustedes se fijan, puras cosas algebraicas partido por 3. Esta ecuación diferencial que aparece acá es equivalente, es la misma ecuación diferencial que aparece acá abajo, descrita de otra forma. ¿De acuerdo? Ambas son ecuaciones diferenciales ordinarias. Son equivalentes, se busca, y la solución de estas son las mismas soluciones de esta otra. ¿De acuerdo? Ya. Esta es una otra ecuación diferencial, después vamos a hablar del orden de las ecuaciones diferenciales, el grado de las ecuaciones diferenciales. Esta es otra ecuación diferencial porque lo que se busca es una y en función de x. Una y en función de x, ¿de acuerdo? Y esta que está acá es una ecuación diferencial en derivadas parciales, una ecuación diferencial en derivadas parciales, porque si ustedes se fijan, aparecen derivadas parciales, pues la derivada parcial de u respecto de x y la derivada parcial de u respecto de y. ¿De acuerdo? Si aparece este símbolo que corresponde, en este caso particular, aquí se está buscando una función u que depende de x e y. Esta que está acá, como les dije recién, le hago un porque no las vamos a trabajar en este curso, solamente para que las conozcan, para presentarlas. Ya, siguiente definición. Se llama orden de una ecuación diferencial al orden de la derivada o derivada parcial más alta que aparece en la ecuación. Por ejemplo, en la ecuación 1 y 3 son de orden 1. Esta ecuación que está acá, o esta ecuación de acá, es de orden 1 porque solamente aparece dI a de x, o sea, la derivada de y respecto de x, la primera derivada, aparecen primeras derivadas acá y aquí aparecen primeras derivadas, ¿ya? Por eso son de orden 1. En cambio, 2 es de orden 2 y 4 es de orden 3. Fíjense, en esta ecuación diferencial que aparece acá. Aquí aparece de 2i a de x cuadrado. Acuérdense que esta notación que está acá, esta notación representa a la derivada respecto de x, ¿de qué cosa? De la derivada de y respecto de x. O sea, en el fondo, que denota primero a la derivada de y respecto de x. A este resultado lo volvemos a derivar respecto de x. Por lo tanto, esta es una derivada de orden 2. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esto es derivada de y respecto de x, ojo con esto, y esto elevado a 3. Esto no es la tercera derivada, no. Es la derivada de orden mayor en esta expresión es esta que está acá, que es de orden 2, porque es la segunda derivada, es la representación de la segunda derivada. Esto es la primera derivada elevada al cubo, es una potencia de la primera derivada, por lo tanto esta no juega ningún rol. Por eso esta es una ecuación diferencial de orden 2. ¿Ya? Esta es una de orden 1, y esta es una ecuación diferencial en derivadas parciales, pero de orden 3, porque fíjense que aparece acá. Esto que está acá, ojo con eso, no se me vaya, esto no es lo mismo que esto, claramente, ¿de acuerdo? Porque esto es la derivada parcial de u respecto de x elevado a 3, y esto es la tercera derivada de u respecto de x en cada caso. O sea, ¿de acuerdo? Son cosas distintas.
Por lo tanto, esta es una ecuación diferencial en derivadas parciales de orden 3. ¿Ok? Entonces, eso es el orden de una ecuación diferencial. Definición 3. Vamos a decir que una ecuación diferencial de orden n, o sea, donde aparece, por ejemplo, la enésima derivada parcial de una función, está expresada de manera implícita cuando se tiene esta forma, f de x, y, y', la enésima derivada de y igual a 0. Cuando tiene esta forma, vamos a decir que es una ecuación diferencial de orden n, donde aparece, o sea, en el fondo es una expresión que contiene a la enésima derivada parcial de la función y. La enésima menos 1, la enésima menos 2, o sea, las derivadas parcial de orden 1, 2, 3, hasta la derivada parcial de orden n. ¿De acuerdo? Siguiente definición. Se dice que una ecuación diferencial va a ser lineal si tiene esta estructura. A ver, observemos esta estructura que se ve así como fea, como que atemoriza. Ah. Pero no es para tanto. A ver, vamos a ir leyendo. Dice, la estructura es la siguiente. A sub n de x, esto no es otra cosa más que un polinomio que depende de la variable x, multiplicado por la enésima derivada de y respecto de x, más a sub n menos 1 de x, que corresponde y representa otro polinomio que depende de la variable x por la n menos 1ª derivada de y, más puntitos, puntitos, o sea, siguen equivalente, a sub 1 de x, que es otro polinomio, otra expresión que depende solo de la variable x, multiplicado por y', la primera derivada de y, más una sub 0 de x, que es otro polinomio que depende solo de la variable x, multiplicado por la función y. Y esta expresión igual a una cierta función g de x, o sea, que es una expresión que depende solo de la variable x. Entonces, cuando uno tiene una ecuación diferencial y uno es capaz de escribirla de esta forma, eso se llama una ecuación diferencial lineal. ¿De acuerdo? Y esta ecuación diferencial se va a llamar de tipo homogénea si es que el g de x que está ahí vale 0. Si este es un 0, entonces se va a llamar homogénea. Entonces, dada una ecuación lineal, o sea, de este estilo que está acá, su correspondiente ecuación lineal homogénea es donde se pone el g de x igual a 0. Y se llama ecuación lineal homogénea asociada. Una ecuación que no es lineal se dice, obviamente, no lineal. ¿Ya? Ya. Como les dije recién, nuestro objetivo es resolver ecuaciones diferenciales, por lo tanto es encontrar soluciones de esas ecuaciones diferenciales. Entonces vamos a ver la siguiente definición. Decimos que una función y igual a phi de x, definida en un cierto intervalo y, o sea, phi está definida de un intervalo y, que es subconjunto de los reales en los reales, va a ser solución de una ecuación diferencial en ese mismo intervalo si al reemplazarla en dicha ecuación la reduce a una identidad, o sea, la satisface. En otras palabras, si se satisface la ecuación diferencial. Una ecuación diferencial se dice resoluble o integrable, ojo con esto, por cuadraturas si su solución es expresable mediante integrales. ¿Ya? Esto es un concepto así como súper teórico, no vamos a trabajar mucho con él, pero en el fondo lo único que nos interesa a nosotros es, por ejemplo, discriminar cuándo una función es solución o no es solución de una ecuación diferencial, ¿ya? Que es lo que aparece acá en el ejemplo 3. Entonces aquí aparecen 3 ejemplos con los cuales vamos a trabajar. Yo les voy a mostrar, les voy a hacer uno de cada uno y les voy a dar unos minutos para que trabajen ustedes los otros y los vamos a revisar en conjunto. ¿De acuerdo? Ya. Primer ejemplo, determinar el orden de las siguientes ecuaciones. Entonces uno mira esta ecuación diferencial. Yo les pido que se acostumbren a leerla bien, digamos, x por y' menos 2xy igual a 5x más y al cuadrado. Determinar el orden, en el fondo, es visualizar en la ecuación diferencial cuál es la máxima, la derivada más grande que aparece en la ecuación. En este caso, la derivada más grande que aparece es 1, ¿no es cierto?
Exacto, Ariel, súper bien. Es 1 porque aparece y'. Por lo tanto, el orden de esta ecuación diferencial es 1. ¿Ya? Lo mismo van a analizar en esta y van a analizar en esta otra. Ahora les voy a dar el ejemplo 2. Determinar cuál de las siguientes ecuaciones es de tipo lineal. Y aquí voy a trabajar un poquito en el ejemplo 1 con el lápiz. Para ver si es de tipo lineal, fíjense, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar esta y escribirla de la forma de la lineal. Ya. O sea, observen que acá, fíjense, está ordenada primero. Siempre tienen que poner acá respecto de las derivadas de orden 1, después la derivada de orden 0. Una derivada de orden 0 es cuando la función no está derivada, están ordenadas primero. Entonces, esta que está acá, claramente, es x al cuadrado por y', la voy a escribir de nuevo, más menos x por y igual a e de x. ¿Es de tipo lineal? Sí. ¿Por qué? Porque lo que acompaña a esta derivada es un a sub 1 de x. A sub 1 de x, ¿por qué la denoto por a sub 1? Porque aparece acompañando y'. Primera derivada, a sub 1. ¿Es una expresión que contiene solo la x? Sí. Por lo tanto, la representamos por el a sub 1 de x. Después, aquí tenemos y'. Primera derivada, ahora 0ª derivada, por lo tanto, pucha, mi lápiz, que por lado se pone. Por lo tanto, esto que está acá es el a sub 0 de x. ¿De acuerdo? Ya. Esta que está acá es el a sub 0 de x. Por lo tanto, nosotros la vamos a poder representar como a sub 0 de x por y igual, y esto que está acá sería nuestro g de x. ¿Se fijan? ¿Y es lineal? Sí, es lineal. ¿Por qué? Porque la expresión que contiene puras x y acompañando y' es x al cuadrado. La expresión que acompaña y que contiene puras x, o sea, es una expresión solo en x, es a sub 0 de x. Y esta que está acá vendría a ser la g de x, que tiene que ser una función que depende solo de x. Por lo tanto, esta sí es lineal. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Si quieren le sacan una foto, porque acuérdense que después ustedes van a hacer estas otras dos. ¿Le sacaron foto? ¿Sí? Ya. Y un ejemplo de la 3. Del ejemplo 3. Vamos a tener, profe, me enredé un poco. José, diga en qué cosa se enredó. Para poder, en este ejemplo o en el anterior. Para ver si es lineal. Ya. Miren, la estructura, para ver si es lineal, la forma, la estructura que ustedes deben encontrar o buscar es esta estructura. Es esta estructura. Es esta forma. Para que una ecuación diferencial se diga lineal, tiene que tener esta forma. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Un corchito. Fíjense, primero ustedes ordénenla de mayor a menor grado respecto de las derivadas que aparecen. Aquí está la enésima derivada, la n-1ésima derivada, la derivada de orden 1 y la derivada de orden 0, que es cuando la función no está derivada. Lo que acompaña a la derivada de orden 0 se llama a sub 0 de x, que es un corchito que depende de x. Lo que acompaña a y' se denota por ser la primera, y', acuérdense que es la primera derivada, por a sub 1 de x, etcétera, etcétera, a sub n-1 de x y a sub n de x, ¿ya? Entonces nosotros en la ecuación la tenemos que llevar a esta estructura, a esta forma, ¿ok? Entonces vamos a ir abajo, a ver, acá. Esta que está acá, acá, esta que está acá, nosotros primero tenemos que escribir de mayor a menor según las derivadas que aparezcan en el problema. En este caso particular está ordenadito. A ver, miren acá arriba.
A ver, perdón, acá. Va, en esta que está acá. Esta que aparece acá, nosotros habíamos dicho que la podíamos escribir de la siguiente forma. Bueno, la vamos a copiar de nuevo. X al cuadrado por y'. Pucha, me deja escribir. X al cuadrado por y' más el menos x por y igual a elevado. Y esto que está acá corresponde al a sub 1 de x, ¿no es cierto? Que es un polinomio que depende de la variable x. Este es otro polinomio que depende de la variable x, ¿sí? Y este sería el g de x. Por lo tanto, efectivamente, si es de tipo lineal, ¿por qué? Porque podemos visualizar un polinomio que depende de x, que acompaña al y', otro polinomio que depende de x, que acompaña a y, y al otro lado del signo igual aparece solamente una expresión que depende de x. O sea, por ejemplo, cuando no apareciera que depende de x, por ejemplo, si al otro lado no hubiese quedado eso, esto no depende solo de x, sino que depende de x y de y. Por lo tanto, en ese caso no sería lineal. Pero aquí nos quedó efectivamente una expresión que depende solo de la variable x. ¿De acuerdo? ¿Se clarificó, estimado, ahora? ¿José? Ya, fantástico. Ya, súper bien. En este caso pregunta Jean-Paul, que está trabajando así rápidamente, si las otras son lineales. No son las otras dos, lo único así como pista, las otras dos no son lineales. Después vamos a ver por qué. Les voy a explicar, dar un ejemplo del número 3, del ítem 3. Determinar si esta función es solución de esta ecuación que aparece acá. Ya, entonces veamos. F de x igual a x por y elevado a x, solución de esta ecuación. Vamos a ver, miren. ¿Cuál es la idea para que nosotros chequeemos si una función es solución o no es solución de una ecuación diferencial? Vamos a ver si esta función es solución de esta ecuación diferencial. Fíjense que en esta ecuación diferencial aparece la primera derivada y aparece la segunda derivada. Entonces vamos a tomar la función y vamos a sacar la primera derivada y la segunda derivada, porque esas son las que aparecen. Si apareciera la tercera, la cuarta, la quinta, tendríamos que sacar todas esas derivadas, por lo tanto tienen que recordar o tener a mano el formulario de derivadas. Si esta es f de x, la derivada de este producto va a ser, acuérdense, acordándonos de la fórmula, la derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero. Entonces va a ser derivada de un producto, la derivada del primero por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo por el primero sin tocar. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Derivada del primero por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo por el primero sin tocar. Y acuérdense que la derivada de e elevado a u es e elevado a u por u'. También acuérdense de esa fórmula. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ok? Ya. Bien. Ya. ¿Y qué sería la segunda derivada? Vamos a escribirla bonito mejor la f' y después la vamos a derivar. Fíjense que esto es lo mismo que tengamos e elevado a x factor de 1 más x, ¿no es cierto? ¿Sí? Y para sacar la segunda derivada, de nuevo, sacamos la derivada del primero por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo, que es un 1, por el primero sin tocar. Y nosotros podríamos escribir esto, factorizar por el elevado a x, nos queda 1 más x más 1, ¿cierto? O sea, va a ser igual a e elevado a x factor de 2 más x. Tenemos la segunda derivada, tenemos la primera derivada. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer con esto? Vamos a ver si efectivamente satisface o no satisface esta ecuación diferencial. ¿Qué significa que satisfaga la ecuación diferencial? Que si nosotros reemplazamos todo esto a este lado de la igualdad, y lo reemplazamos al otro lado, si hubiesen aparecido al otro lado, la expresión que nos quede a la izquierda
tiene que ser igual a la expresión que nos queda a la derecha. ¿De acuerdo? Entonces reemplacemos. Acá dice f segunda de x. ¿Ya? Menos 2 multiplicado por f' de x. 2 por f' de x, que es esto que está acá. Más f de x. ¿Ya? F segunda de x menos 2 por f' de x más f de x. Claramente ustedes primero tienen que escribir esto acá y después igual a esto, pero como yo no quiero, no tengo mucho espacio. Y esto nosotros tenemos que hacer un desarrollo para ver si llegamos a lo que está al otro lado de la igualdad. En este caso particular es 0, pero nosotros no tenemos que poner acá igual a 0, porque nosotros a priori no sabemos si esto es igual a 0 o no. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a desarrollar. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces nos va a quedar 2 va a ser igual a 2e elevado a x más x por e elevado a x menos 2 por e elevado a x, acuérdense este por cada uno de los que están adentro, menos 2x e elevado a x más x elevado a x. Y si ustedes se fijan, ya lo hizo Ariel, ya, súper, se me está fantástico. Y esto, como dice, bien dice su compañero, este se va con este, y este se va con este y con este, ¿no es cierto? Y efectivamente nos da 0. Y nos da exactamente lo mismo que aparece al otro lado. Aquí podría haber aparecido otra cosa, lo importante es que aquí nos quede lo mismo que apareció al otro lado. Fantástico. Por lo tanto, sí es, esta función sí es solución de esa ecuación que está ahí. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, para ver si una función es solución de una ecuación diferencial, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que sacar las derivadas que aparezcan en juego, hacer los reemplazos en un lado y ver si llegan al otro lado. ¿Ya? ¿Se entendió? Ya. Les voy a pedir que partan primero voy a proyectarle el ejemplo 1 y el ejemplo 2. Resuelvan rápidamente esto, lo revisamos juntos y eso sería. ¿Ya? Les voy a dar unos minutos para que trabajen este, y después voy a moverla, a pesar de que ustedes ya les pasé el apunte, para que hagan el ejemplo 3. Tienen 5 minutillos. ¿Ok? Manos a la obra. Qué despistada. Oh, se me olvidó grabarlo. Pucha, lo lamento. No me pasa muy seguido, pero bueno. Entonces les pido de tarea que hagan esta y esta, ¿de acuerdo? Vean si esta función satisface estas dos ecuaciones o no. ¿Ok? ¿Ya? La B, la letra B, a ver, no sé qué me está preguntando Ariel. La B ¿no satisface la B? No, la B sí es lineal, la C no es lineal. La B sí. Perdón, la B no es lineal y esta tampoco es lineal. Ni la B ni la C son lineales. ¿Ya? Ni la B ni la C. Esta no es lineal porque lo que habíamos dicho es que aquí debería haber aparecido solamente el y, y aparece i cuadrado, porque lo que acompaña i es un x por y, que depende de las dos variables, tanto de x como de y. ¿Ya? Por eso no es lineal. La B no es lineal y la C no es lineal. ¿Ok? ¿Ya? En el ejemplo 3, perfecto, Matías, ahora recién le entendí. Usted tiene que tomar la función, tienen que reemplazar acá y ver si les da. Si funciona, si les da por resultado elevado a x, sí satisface. Y lo mismo tienen que hacer con la otra, pero como estamos con el tiempo pillado, se los dejo de tarea para la próxima clase. ¿De acuerdo? Esos dos que quedaron ahí, para que no queden en el espacio. Y la próxima clase vamos a ir directamente a atacar a ver el primer método para resolver ecuaciones diferenciales. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Listo. Los felicito por la participación de hoy día.
Así que un 7 para ustedes y nos vemos el próximo viernes. Ya que tengan un excelente fin de semana. Cuídense. Nos vemos. Chao, Adiós. profe. Chao, chao. Adiós.